Una vez más regresamos con clases de matemática correspondiente a la semana 11 para los estudiantes de primero, segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado, ¿sí? En lo que corresponde a la actividad de la página 15, menciona lo siguiente. Lea el siguiente artículo. En esta época de emergencia económica, los servicios han dado un giro, ya que la mayoría de ellos se están realizando de manera virtual o por medio de entregas puerta a puerta, para lo cual se tiene algunas aplicaciones creadas con el fin de ubicar los distintos puntos de las entregas, ¿sí? He resaltado con el color verde que lo que es más importante, dice, una de las maneras de ubicar una posición en un plano es por medio de vectores, donde el inicio del vector sería la posición inicial del repartidor o repartidora y la flecha sería la posición de la persona que recibirá el servicio. Numeral 5. Realiza un artículo acerca de las ventajas de los servicios de entrega puerta a puerta con un mapa que incluya 5 diferentes puntos de entrega. Entonces, para ello necesitamos recordar algunas características de un vector. ¿Qué es un vector? Realmente un vector es un segmento de una recta orientada que tiene las siguientes características. La primera es módulo, la segunda la dirección, sentido, origen en el extremo. Módulo simplemente es la distancia de un extremo a otro, es decir, la longitud. En este caso, si hablamos del módulo, es la distancia del punto A hasta llegar a punto B. Entonces, para ello, primero debemos saber diferenciar cómo es la notación de un vector. Dado los puntos, entonces los puntos simplemente se representan con la letra mayúscula. El punto A corresponde a 2,1 y el punto B corresponde a 6,3. En cambio, en representación del vector se pone con una flecha en la parte superior. ¿Eso qué significa? ¿Por qué pone aquí dos letras? A y B. Como estamos hablando del origen, punto donde comienza el vector, y el extremo punto donde termina. Es decir, el punto A es el inicio del vector y el punto B es el extremo y siempre van a encontrar con una flecha, ¿sí? Hemos dicho que el módulo es la longitud desde el punto inicial hacia el extremo. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve con el siguiente fórmula, ¿sí? En otras palabras, esta fórmula es simplemente un teorema de Pitágoras. Recordemos que al vector yo le transformo en un triángulo rectángulo. Esto vuelve a ser x1, x2, y1, y2. Simplemente se hace la diferencia. Para ello acá tengo un ejemplo para poder explicar de la mejor manera. Tengo el punto A que representado en el plano cartesiano me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Esto es punto A. El punto A tenemos acá, ¿sí? Que está representado el valor de X que corresponde a 2 y el valor de Y que corresponde a 1. Y el punto B tenemos acá, representado por menos 3 en X y más 2 en Y, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, es la aplicación del teorema de Pitágoras. Si transformamos a un triángulo rectángulo, simplemente se vuelve a hacer hipotenusa. Hipotenusa, y sabemos cómo se calcula, es la distancia de un extremo a otro extremos con la siguiente fórmula. La diferencia que hacemos con x2 menos x1 son las distancias. Si tenemos la gráfica, podemos calcular de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La distancia que tiene en eje X es 5. Y hacia arriba tiene 1. Eso es lo que estamos haciendo acá. Dice, menos 3, menos 2 serían menos 5 al cuadrado. Como es al cuadrado, se vuelve a ser 25. Acá quedaría 25. Más
1 menos 1 al cuadrado, me queda 1, siendo todo esto igual a raíz cuadrada de 26. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la raíz cuadrada de 26? Es el valor o la distancia que mide desde aquí hacia el otro extremo. Todo esto. ¿Sí? Esto sería la raíz cuadrada de 26. Eso en lo que se refiere al módulo. Otra de las características principales que tenemos de los vectores es la dirección. La dirección simplemente indica hacia dónde va. En este caso, nortes, sureste, suroeste, noroeste es la dirección. Sentido, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Acá tenemos hacia la derecha. Dicho esto, dice en la actividad ubicar los puntos. Hemos ubicado los puntos haciendo un mapa, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. A más de ello, dice que también grafique los vectores. ¿Sí? Haciendo la referencia Hotel Casa Quito, hemos partido al punto 1, al punto 2, al punto 3, al punto 4 y el punto 5. A más de ello, hemos graficado también lo que son los vectores correspondientes. ¿Sí? Estamos haciendo una ruta, cómo vamos a entregar las encomiendas puerta a puerta. Primero debo llegar al punto 1, punto 2, punto 3 y hasta llegar a punto 5. Eso es lo que dice que realice en la actividad. Una vez realizado y ubicado los puntos, debemos realizar un artículo, ¿sí? En lo que corresponde a las ventajas y la importancia de la entrega de puerta a puerta. Para ello deben tomar en cuenta que nosotros hemos partido desde Hotel Casa Quito, es decir, tenemos que llegar a punto 1, otra vez regresar hasta Redondel y buscar el camino corto de esta manera, ¿sí? En base a la gráfica, ustedes tienen que redactar un artículo. Para ello, he consultado en internet que puede servir de guía y el fuente está en la descripción para que puedan ingresar, ¿sí? No es cosa de otro mundo, simplemente redactan cuáles son las ventajas. Además de ello, acá está explicando muy bien el artículo. Pueden acoplar a su necesidad. El link lo dejo en la descripción, ¿sí? Para que puedan guiar y acoplar a cada uno de las actividades según la necesidad, ¿no? Por último, una vez que hemos graficado y ubicado los puntos y los vectores correspondientes, debemos hacer la sumatoria. Para sumar o restar los vectores se aplican distintos métodos. En este caso vamos a utilizar el método más fácil. Como ya tenemos ubicados los puntos, simplemente vamos a sumar componente a componente, que es un método directo. Entonces, para ello vamos a apoyar con el plano cartesiano. Al plano cartesiano lo vamos a ubicar en punto de partida, que será en Hotel Casa Quito. Y podemos identificar los valores correspondientes para cada componente. Es decir, al primer vector lo vamos a llamar vector A. Es igual. ¿Cuáles son los componentes? Observemos, sería menos 1, menos 2, menos 3 en X y menos 3 en Y. Menos 3 en X menos, menos 3 en Y. Hay muchas maneras que ustedes pueden sacar los datos. Al otro vector podemos llamar que es el vector B, es igual. Tenemos en eje X menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Sería menos 7, como en eje Y no tenemos nada, quedaría 0. Otra vez debemos trasladar al plano cartesiano. Llamémosle que es vector C. Vector C es igual. ¿Cuáles son los componentes? A ver,
quedaría menos 1 menos 2 en X, menos 2 en X, coma 4 en Y. Igual otra vez lo trasladamos, llamémosle vector D, que es igual, quedaría 3 en X y 9 en Y. Seguidamente, vector E corresponde a 8 en X, coma menos 2 en Y. ¿Sí? Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 8 aquí y menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumar. Anteriormente ya lo mencioné que para sumar un vector existen muchos métodos. ¿Sí? En este caso, para sumar dos vectores A y B, se suma A con el vector B, es decir, se suman los componentes de cada vector. Recordemos que acá tenemos componente X, debemos sumar con el componente X de cada uno de los vectores, ¿sí? Es decir, X, X, Y con Y y Z con Z. Para poder continuar, representa componente X y representa componente Y. Entonces, aplicando esta fórmula, simplemente debemos sumar todos los valores que corresponde a X como resultante. Entonces, aplicando la fórmula, debemos sumar solo los valores que corresponden a X. Es decir, vector resultante, llamémosle R, es igual menos 3, menos 7, menos 10, menos 2, menos 12, más 3, menos 9, menos 9 más 8, quedaría un resultado de menos 1, coma. Vamos con el siguiente componente, componente Y. Tenemos menos 3 más 1, tenemos menos 3 más 0, menos 3, más 4 es igual a 1. 1 más 9 tendríamos 10. 10 menos 2 sería 8 como vector resultante. Recordando, la notación vectorial es con la flechita en la parte superior. ¿Sí? Solo ahí se sabe que es un vector. ¿Sí? No creo que está muy complicado, simplemente se hace la suma o la resta dependiendo de los casos, solo los componentes de X y también solo de Y, es decir, X con X, Y con Y, y tenemos como vector resultante. Como en la actividad no nos menciona nada más, por lo tanto sería como resultado. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer la comprobación? Regresamos al plano cartesiano, ubicamos el vector de la siguiente manera. ¿Sí? Como tenemos el vector representado, el punto final quedaría en menos 1, que se encuentra aquí, hasta 8. ¿Sí vio? Entonces coincide, esto representaría como vector R. Muchas gracias por ver este video. Espero que sea una buena guía para que sigan continuando con sus actividades. Suscriban, compartan y muchas gracias.